Únete a nosotros en este inspirador viaje a través de la sabiduría bíblica de Gálatas 6, 9. En este vídeo, exploraremos la profunda lección que nos ofrece el apóstol Pablo sobre la importancia de la perseverancia en el hacer el bien. Descubriremos cómo esta poderosa metáfora agrícola nos brinda valiosas lecciones para nuestra vida diaria. A través de una cuidadosa explicación del verso, analizaremos cómo no nos cansemos de hacer bien es un recordatorio apasionante de la llamada cristiana a actuar con amor, bondad y justicia, incluso en medio de desafíos y adversidades. La analogía de sembrar y cosechar nos revelará la paciencia requerida en el camino espiritual y cómo, en el tiempo divinamente designado, veremos frutos abundantes. Empecemos. Primero, Gálatas 5, 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por lo tanto, permanezcan firmes, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Este versículo destaca el corazón de la enseñanza paulina sobre la libertad en Cristo. Pablo enfatiza que la obra redentora de Jesucristo no solo nos ha liberado del pecado y la condenación, sino que también nos ha otorgado una libertad activa y transformadora. Al usar la palabra libertad, Pablo sugiere que hemos sido liberados de las cadenas y restricciones que nos esclavizaban. La frase, Cristo nos hizo libres, resuena con el poder redentor de la cruz. La liberación no es un resultado de nuestros esfuerzos, sino un regalo de la gracia divina. Es un recordatorio de que nuestra libertad no se basa en nuestro mérito, sino en la obra consumada de Cristo. La exhortación, permanezcan firmes, refleja la necesidad de mantenernos arraigados en esta libertad, resistiendo cualquier intento de volver a un estado de esclavitud espiritual. Pablo podría estar aludiendo a la tentación de depender nuevamente de la observancia legalista de la ley, un tema recurrente en Gálatas. El yugo de esclavitud al que se refiere probablemente se relaciona con las presiones legales y ceremoniales de la ley mosaica. Pablo advierte contra el peligro de volver a una mentalidad legalista, donde la salvación se busca a través de obras en lugar de confiar en la gracia. 2. Fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor. Este no es un amor común, sino un amor divino y sacrificial. Es el tipo de amor que Dios tiene por nosotros y que, como creyentes, debemos mostrar hacia los demás. Gozo. Este no es simplemente un sentimiento temporal de felicidad, sino una alegría profunda y duradera que proviene de la relación con Dios y la certeza de la salvación. Paz. Una paz que va más allá de las circunstancias externas. Es la paz que viene al confiar en Dios y descansar en su soberanía. Paciencia. No es simplemente la capacidad de esperar, sino la capacidad de soportar con gracia y tranquilidad las dificultades y las demoras. Benignidad. Una actitud de amabilidad y generosidad hacia los demás, incluso cuando no lo merecen. Bondad. Un compromiso activo de hacer el bien a los demás, reflejando la bondad de Dios hacia nosotros. Fe. No solo se refiere a la creencia en Dios, sino a una confianza activa y obediente en su palabra y en su guía. Mansedumbre. No es debilidad, sino fuerza bajo control. Es la disposición a ser suave y humilde en lugar de arrogante y agresivo. Templanza. El autocontrol que proviene del Espíritu Santo, permitiéndonos resistir las tentaciones y los impulsos de la carne. El fruto del Espíritu es la evidencia visible de la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Estos atributos no son simplemente características que debemos cultivar por nosotros mismos, sino el resultado natural de permitir que el Espíritu de Dios sobre en nosotros. Cuando vivimos en sintonía con el Espíritu,
estos frutos se manifiestan en nuestra vida, mostrando al mundo la naturaleza de Cristo en nosotros. Además, la frase "contra tales cosas no hay ley" sugiere que estos frutos están en perfecta armonía con la voluntad divina y no están sujetos a ninguna prohibición. En otras palabras, cuanto más vivimos según el Espíritu, más nos alineamos con el propósito y el diseño de Dios para nuestras vidas. Tercero, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo de Gálatas 2:20 encapsula la esencia misma del cristianismo, la identificación del creyente con la muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí, el apóstol Pablo presenta una verdad profunda y transformadora acerca de la naturaleza de la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo comienza expresando una realidad radical: su viejo yo, su naturaleza pecaminosa, fue crucificado junto con Cristo en la cruz. Este acto simboliza la muerte al pecado y a la antigua vida, inaugurando una nueva existencia en la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La crucifixión con Cristo no solo implica la muerte al pecado, sino también la muerte al ego y a la autojustificación. La vida centrada en el yo queda atrás, y en su lugar, Cristo toma residencia en el corazón del creyente. La vida cristiana no es una mera mejora personal, sino una transformación radical donde la vida de Cristo se convierte en la realidad dominante. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aunque la existencia física continúa, ahora se experimenta desde la perspectiva de la fe en el Hijo de Dios. La vida diaria, cada acción, está impregnada y guiada por la confianza en Jesucristo. La fe se convierte en el motor que impulsa la vida del creyente, confiando en la obra redentora de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La clave de esta transformación es el amor sacrificial de Cristo. Él no solo murió, sino que lo hizo por amor y entrega personal. Este acto de amor tiene un significado personal para cada creyente. La relación íntima entre el creyente y Cristo se cimenta en este amor incondicional y redentor. En resumen, Gálatas 2:20 destaca la realidad de una vida cristiana auténtica, una muerte al viejo yo, una resurrección en Cristo, y una vida diaria impregnada de fe en el amor redentor de aquel que se entregó por cada uno de nosotros. Cuarta, Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este versículo encapsula la esencia misma del Evangelio, revelando la igualdad y la filiación divina que todos los creyentes comparten en Cristo Jesús. En estas palabras, el apóstol Pablo destila la verdad profunda de que nuestra relación con Dios no está determinada por méritos personales, linaje, ni obras, sino por la fe viva en el sacrificio redentor de Jesucristo. La primera parte, pues todos sois hijos de Dios, resuena con una universalidad transformadora. Ya no se trata de una selecta élite espiritual, sino de un llamado extendido a toda la humanidad. Aquí, en la riqueza de la fe, se elimina toda distinción, y el título de Hijo de Dios se otorga a aquellos que aceptan la gracia ofrecida a través de Cristo. La clave de esta adopción celestial radica en la segunda parte del versículo, por la fe en Cristo Jesús. La fe, un acto de confianza y entrega, se convierte en el puente que conecta al individuo con la redentora obra de Jesús. No se trata de un título ganado, sino de un regalo recibido con gratitud y humildad. El contexto histórico de Gálatas refuerza esta declaración. En medio de la controversia sobre la observancia de la ley y las obras humanas para obtener la salvación, Pablo reitera que la relación con Dios no se establece mediante el cumplimiento de rituales o reglas, sino a través de la fe viva en el Salvador. Este versículo resuena en el corazón del creyente,
recordándole que la conexión con Dios va más allá de las acciones externas, alcanzando la esencia misma de la fe. Es un recordatorio de que, en la familia de Dios, la entrada está abierta a todos los que, por la gracia y a través de la fe, se acercan al Padre a través de Cristo. 5. Gálatas 5:16, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. En este versículo, el apóstol Pablo ofrece una directriz clara y crucial para la vida cristiana. La frase inicial, digo, pues, indica que Pablo está presentando un consejo basado en su comprensión profunda de la fe y la vida en Cristo. La exhortación principal es, andad en el Espíritu. Aquí, Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, la presencia divina que mora en los creyentes. La invitación de Pablo no es simplemente a reconocer la existencia del Espíritu Santo, sino a caminar en comunión y sumisión constante a su dirección. El llamado a no satisfacer los deseos de la carne es una advertencia contra ceder a los impulsos y deseos egoístas y pecaminosos que surgen de nuestra naturaleza humana caída. La carne representa aquí no solo el aspecto físico del ser humano, sino también la inclinación hacia el pecado y la autogratificación. En otras palabras, Pablo está delineando una lección diaria que enfrentan los creyentes: seguir la dirección del Espíritu Santo o sucumbir a las tendencias egoístas de la carne. Este es un recordatorio constante de que la vida cristiana no se trata simplemente de abstenerse de ciertos comportamientos, sino de vivir activamente bajo la influencia transformadora del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu implica buscar la guía divina en cada aspecto de la vida, confiar en su sabiduría y permitir que Él modele el carácter de Cristo en nosotros. Este enfoque va más allá de la mera obediencia externa y busca una transformación interna que solo puede ser facilitada por el poder del Espíritu Santo. En resumen, Gálatas 5:16 nos insta a elegir conscientemente la dirección del Espíritu Santo sobre los impulsos pecaminosos de la carne, proporcionando así un marco espiritual para una vida que refleje la imagen de Cristo. 6. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo encapsula la esencia misma de la enseñanza de Jesús y resume la ley moral de manera poderosa y concisa. Aquí se nos presenta un principio fundamental que trasciende rituales y normativas detalladas: el amor al prójimo como extensión natural del amor propio. El contexto de este versículo es crucial para comprender su profundidad. En Gálatas 5, el apóstol Pablo explora la libertad en Cristo y cómo esta libertad debe manifestarse en amor y servicio hacia los demás. Antes de este versículo, Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, que incluye cualidades como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En este marco, el versículo 14 destaca que el cumplimiento de toda la ley se resume en un solo mandato: amar al prójimo como a uno mismo. Aquí, el prójimo no se limita a aquellos que nos son cercanos, sino que abarca a toda la humanidad. Este principio no es simplemente un mandato, sino una invitación a vivir en un nivel más elevado de conciencia y compasión. El concepto de amar a tu prójimo como a ti mismo tiene raíces profundas en las enseñanzas de Jesús, quien lo presentó como uno de los dos grandes mandamientos junto con amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, Mateo 22, 37-40. Aquí, Pablo lo destaca como el cumplimiento de toda la ley, enfatizando que, cuando amamos genuinamente a los demás, naturalmente estamos viviendo de acuerdo con los preceptos divinos. Este principio también resalta la interconexión entre el amor propio y el amor al prójimo. No se trata de una indulgencia egoísta, sino de reconocer el valor intrínseco tanto en nosotros como en los demás. La calidad de nuestro amor a Dios se refleja en cómo tratamos a aquellos que nos rodean. 7. Gálatas 6:15,
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El contexto de la epístola a los Gálatas está marcado por la controversia en torno a la ley y la gracia. Los judaizantes argumentaban que la circuncisión y la observancia de ciertos aspectos de la ley eran esenciales para la salvación. Pablo, en respuesta, recalca la centralidad de la fe en Cristo y la obra redentora de Jesús. La insuficiencia de la circuncisión. Pablo comienza contrastando la circuncisión, un rito distintivo en la tradición judía, con la incircuncisión, representativa de los no judíos. En este contraste, está diciendo que, desde la perspectiva de la salvación en Cristo, estos aspectos externos no tienen valor. La relación con Dios no se basa en prácticas rituales externas, sino en una realidad más profunda y transformadora. La importancia de una nueva creación. El corazón del versículo reside en la última parte, sino una nueva creación. Aquí, Pablo apunta a la obra redentora de Cristo que va más allá de las prácticas externas y rituales. La expresión nueva creación refleja una transformación radical en la vida del creyente. Significado de nueva creación. La frase nueva creación no se refiere simplemente a una mejora o ajuste de la naturaleza humana, sino a una recreación completa. Es el concepto de ser renovado desde adentro hacia afuera. En Cristo, somos hechos nuevas criaturas, liberados de la esclavitud del pecado y restaurados en una relación redentora con Dios. Implicaciones prácticas. Este versículo tiene profundas implicaciones prácticas. Pablo está instando a los creyentes a no depender de sus logros externos o identidades culturales, sino a reconocer la necesidad de una transformación interior. La nueva creación en Cristo trasciende las distinciones humanas y establece una identidad basada en la gracia y la redención. 8. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En este versículo, el apóstol Pablo aborda un principio fundamental de la fe cristiana, la justificación. La justificación es el acto de Dios por el cual, a través de la fe en Jesucristo, declara a una persona como justa y perdonada de sus pecados. Pablo comienza destacando que la justificación no se logra mediante el cumplimiento de las obras de la ley. La ley aquí se refiere a los mandamientos y preceptos de la ley judía, que incluían rituales, sacrificios y reglas morales. El apóstol enfatiza que ningún ser humano puede alcanzar la justificación ante Dios por sus propios esfuerzos legales. En cambio, la justificación proviene de la fe en Jesucristo. Es la confianza y la dependencia en la obra redentora de Cristo en la cruz lo que asegura nuestra posición justa delante de Dios. Pablo destaca que también ellos, como creyentes, han confiado en Jesucristo para ser justificados. La frase, por la fe de Cristo, resalta que la fuente y el fundamento de nuestra justificación es la fe que depositamos en la obra salvadora de Cristo. La justificación es un regalo divino que se recibe a través de la fe, no como resultado de nuestras obras. Pablo concluye reiterando que las obras de la ley no pueden justificar a nadie. Ninguna cantidad de cumplimiento legal puede compararse con la obra redentora de Cristo. La salvación es un acto de gracia divina, y la fe es el canal a través del cual recibimos esa gracia. 9. Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este versículo encapsula la esencia misma del mensaje de la gracia y redención que se encuentra en el Evangelio. Pablo, al escribir a los Gálatas, destaca un cambio radical en la relación entre el creyente y Dios. La palabra clave aquí es esclavo.
Antes de conocer a Cristo, estábamos esclavizados, ya sea por nuestras propias debilidades, pecados o por la incapacidad de cumplir con la perfección exigida por la ley. Pero, a través de la obra redentora de Cristo, esa esclavitud queda anulada. No somos más esclavos del pecado o de las demandas infranqueables de la ley. En cambio, somos adoptados como hijos. La relación ha cambiado fundamentalmente. Ya no hay separación o distancia causada por la culpa, en su lugar, hay una cercanía íntima. El título de Hijo sugiere intimidad, amor y acceso directo al Padre Celestial. La gracia nos eleva a la posición de hijos amados. La segunda parte del versículo añade una dimensión de riqueza inigualable, heredero de Dios por medio de Cristo. Este título de heredero implica que compartimos en las riquezas y bendiciones divinas. Como herederos, no solo disfrutamos de la filiación divina, sino que también participamos en las promesas y posesiones que Dios tiene para sus hijos. Esto no se logra por mérito propio, sino por medio de Cristo. Es a través de la obra redentora de Cristo que se establece esta nueva posición y herencia. Dais. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es un tesoro espiritual que resume la esencia del cristianismo y la transformación radical que ocurre cuando alguien entrega su vida a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí, el apóstol Pablo utiliza una metáfora poderosa. Al identificarse con la crucifixión de Cristo, no solo señala la realidad histórica de la muerte de Jesús en la cruz, sino que también indica la unión íntima entre el creyente y el sacrificio redentor de Cristo. La cruz representa la expiación de los pecados y la liberación de la esclavitud del pecado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este cambio de perspectiva es asombroso. Pablo expresa la idea de que la vieja naturaleza pecaminosa ha sido crucificada con Cristo, y ahora su vida está completamente subordinada a la vida de Cristo en él. Es un recordatorio de la transformación radical que experimenta alguien cuando se rinde a Jesús como Señor y Salvador. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aunque sigue viviendo en un cuerpo físico, la carne, la orientación de la vida de Pablo ha cambiado. Su existencia terrenal está ahora arraigada y alimentada por la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. La fe es el motor que impulsa su caminar diario, y esta fe se centra en la obra redentora y el amor sacrificial de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está la esencia del Evangelio, el amor de Cristo y su sacrificio personal. Jesús no solo amó a la humanidad en general, sino que amó a cada individuo de manera personal y profunda. Su entrega en la cruz fue un acto de amor incomparable, donde asumió el castigo que merecíamos. Pablo reconoce este amor personal y redentor de Cristo hacia él mismo. 11. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este versículo encapsula la esencia misma de la fe cristiana y su conexión inquebrantable con las promesas de Dios a través de la historia. En el contexto de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo está abordando la cuestión central de la justificación por la fe en Cristo, en contraposición a depender de las obras de la ley para obtener la salvación. La afirmación, si vosotros sois de Cristo, establece la base de la identidad cristiana. Ser de Cristo implica una conexión íntima y redentora con el Señor. Aquí, Pablo trae a colación la figura central del Antiguo Testamento, Abraham, el patriarca a quien se le dieron las grandiosas promesas de Dios. Cuando Pablo menciona, ciertamente el linaje de Abraham sois, está trazando una línea espiritual que une a los creyentes en Cristo con la herencia espiritual de Abraham.
Esto va más allá de los lazos biológicos y se adentra en la riqueza de la relación que los creyentes tienen con Dios a través de la fe en Jesucristo. La idea de ser herederos según la promesa es un eco de las promesas divinas hechas a Abraham en el Antiguo Testamento. Dios prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones y que sus descendientes serían bendecidos de manera abundante. Ahora, Pablo está proclamando que esta promesa se cumple espiritualmente en aquellos que son de Cristo. Esta afirmación refleja la idea central del Nuevo Testamento de que, a través de la fe en Cristo, los creyentes son herederos de las promesas hechas a los patriarcas del Antiguo Testamento. Ya no se trata simplemente de la herencia biológica, sino de una conexión espiritual que trasciende el tiempo y la genealogía. 2. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este versículo encapsula la esencia de la fe cristiana y establece una conexión profunda entre los seguidores de Cristo y la promesa dada a Abraham en el Antiguo Testamento. Para comprender plenamente su significado, es fundamental considerar el contexto más amplio de la epístola a los Gálatas. En Gálatas, el apóstol Pablo aborda la cuestión crucial de la justificación por la fe en contraste con la observancia de la ley. Argumenta enérgicamente que la salvación no se logra mediante la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. En el proceso, utiliza la figura de Abraham, el patriarca fundador del pueblo judío, como un ejemplo primordial de justificación por fe. Cuando llegamos al versículo 3:29, Pablo establece una conexión trascendental. Al decir, si vosotros sois de Cristo, señala la identidad espiritual de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Esta declaración va más allá de la pertenencia étnica o cultural, es una afirmación de adhesión a Cristo. El segundo segmento del versículo, ciertamente el linaje de Abraham sois, vincula a los creyentes en Cristo con la promesa dada a Abraham de que su descendencia sería bendición para todas las naciones, Génesis 12:3. En otras palabras, la fe en Cristo nos incorpora espiritualmente a la familia de Abraham, y esta conexión es más profunda y duradera que cualquier línea genealógica terrenal. La afirmación final, y herederos según la promesa, proclama la riqueza de las bendiciones prometidas por Dios a Abraham. Los creyentes en Cristo, al ser considerados el linaje de Abraham, comparten la herencia espiritual de la promesa divina. Esto abarca no solo las bendiciones presentes, sino también la esperanza de la vida eterna y la comunión eterna con Dios. 13. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En este versículo, el apóstol Pablo destaca la relación transformadora que la guía del Espíritu Santo tiene en la vida de aquellos que han puesto su fe en Cristo. La afirmación «no estáis bajo la ley» resuena con un significado profundo en el contexto de la epístola a los Gálatas. Pablo estaba abordando la lucha de los creyentes en Galacia, que estaban siendo influenciados por enseñanzas que enfatizaban la observancia rigurosa de la ley judía, incluida la circuncisión, como requisitos esenciales para la salvación. Aquí, él ofrece una perspectiva radical y liberadora: ser guiados por el Espíritu. La ley, en este contexto, se refiere a las demandas y restricciones de la ley judía del Antiguo Testamento. Pablo no estaba desacreditando la ley en sí misma, sino más bien señalando que para aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, la relación con Dios va más allá de cumplir simplemente reglas y regulaciones externas. La guía del Espíritu implica una relación dinámica y personal con Dios. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo como resultado de su fe en Cristo no están atados a la rigidez de la ley, sino que son llevados por la dirección y el poder del Espíritu en sus vidas diarias. Este versículo destaca la libertad que viene con la vida en el Espíritu. No es una licencia para la indulgencia sin restricciones, sino una invitación a vivir en una relación íntima con Dios,
permitiendo que el Espíritu moldee y guíe sus pensamientos, decisiones y acciones. La ley no es eliminada, sino que se cumple de manera más completa a través del amor y la obediencia impulsados por el Espíritu Santo. 14. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este versículo encapsula la esencia del mensaje de Pablo a los Gálatas, donde confronta la idea de que las prácticas externas, como la circuncisión, son esenciales para la salvación. Pablo, con claridad y autoridad, declara que en la realidad redentora de Cristo, tales distinciones externas carecen de importancia. Ni la observancia de la ley ceremonial judía ni su omisión pueden ser la base de nuestra relación con Dios. La circuncisión, que era una señal distintiva del pacto en la antigua alianza, no tiene más valor en sí misma en el contexto de la nueva alianza establecida por Jesucristo. Lo que verdaderamente importa es la fe activa, una fe que se manifiesta a través del amor. La fe, por sí sola, no es una entidad estática, es dinámica, activa y transformadora. Esta fe viva no se limita a una confesión pasiva, sino que se expresa y se manifiesta a través del amor. Aquí, el amor no es simplemente una emoción, sino una fuerza activa que impulsa la acción. Es un amor que refleja el carácter de Dios, que se entrega, sirve y busca el bienestar de los demás. Entonces, en este versículo, Pablo establece un estándar elevado. No estamos definidos por rituales externos ni por cumplir con ciertos requisitos legales, sino por una fe que se traduce en amor práctico y tangible. Es una llamada a una relación genuina con Dios que se manifiesta en nuestra relación con los demás. La circuncisión no añade ni quita a nuestra identidad en Cristo. Lo que verdaderamente importa es la fe viva que se despliega en un amor activo, encarnando así la enseñanza central de Jesús, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. 15. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo de Gálatas 6, 1 destaca un principio fundamental de la vida cristiana, la restauración amorosa de aquellos que han caído en falta. Pablo, al dirigirse a los hermanos en Galacia, les insta a ser instrumentos de restauración y no de condena. Puntos clave. Falta de un hermano. Pablo reconoce que en la comunidad cristiana, es posible que alguien tropiece o sea sorprendido en alguna falta. Aquí, falta, se refiere a un error moral o espiritual. Rol de los espirituales, los que son llamados espirituales, aquellos que están maduros en su fe y caminan en el Espíritu Santo, tienen la responsabilidad de restaurar al hermano caído. Este papel no es para señalar con el dedo o condenar, sino para ofrecer amorosa restauración. Espíritu de mansedumbre. La restauración debe llevarse a cabo con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre implica humildad, paciencia y compasión. No se trata de imponerse con severidad, sino de abordar la situación con amor y cuidado. Considerándote a ti mismo, este es un recordatorio importante. Antes de abordar las faltas de otros, debemos recordar nuestras propias debilidades y caídas. Este acto de considerarse a sí mismo fomenta la empatía y evita el juicio arrogante. Prevención de la tentación. La advertencia final es crucial. Al restaurar a un hermano caído, los que son espirituales deben ser conscientes de que también son vulnerables a la tentación. Esto subraya la unidad en la fragilidad humana y la necesidad mutua de apoyo. 10. Gálatas 5 y 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo encapsula la esencia del mensaje de Jesús y resume el cumplimiento de toda la ley divina.
Jesús enseñó que los dos mandamientos más importantes eran amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Aquí, en Gálatas, el apóstol Pablo destila este principio en una declaración poderosa. La ley dada en el Antiguo Testamento estaba llena de mandamientos detallados sobre cómo vivir una vida justa y piadosa. Sin embargo, en este versículo, Pablo revela que todos esos mandamientos encuentran su cumplimiento y resumen en un solo principio: el amor hacia el prójimo. Amar a los demás como a uno mismo es una expresión concreta y práctica del amor que Dios desea que tengamos. Este mandato va más allá de las acciones externas, es una llamada a tener un corazón lleno de amor, compasión y empatía hacia aquellos que nos rodean. Al amar a nuestro prójimo, reflejamos el amor incondicional de Dios y seguimos el modelo de Jesús, quien, a través de su vida y sacrificio en la cruz, personificó el amor perfecto. En este versículo, Pablo también destaca la interconexión entre amar a Dios y amar a los demás. Amar verdaderamente a Dios se manifiesta en nuestro amor y servicio a los demás. Este principio transforma la observancia legalista de la ley en una expresión viva y dinámica de amor que busca el bienestar y la dignidad de los demás. 17. Gálatas 5 y 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este versículo destaca un principio fundamental de la vida cristiana: la libertad en Cristo no es una excusa para la indulgencia en deseos egoístas, sino una llamada a vivir en amor y servicio mutuo. La palabra libertad no significa simplemente la ausencia de restricciones, sino la libertad de la esclavitud del pecado y la ley. La epístola a los Gálatas aborda la relación entre la fe en Cristo y la ley judía. Aquí, el apóstol Pablo recalca que, al abrazar la libertad en Cristo, los creyentes no deben malinterpretarla como una oportunidad para seguir los deseos carnales. En lugar de eso, se les insta a usar esta libertad para servir a los demás con amor. La referencia a la carne apunta a los impulsos egoístas y pecaminosos que pueden tentar a las personas. La libertad en Cristo no es una licencia para seguir esos impulsos, sino una invitación a vivir de una manera que refleje el amor y el servicio de Cristo. El llamado a servíos por amor los unos a los otros subraya la importancia de la comunidad cristiana y la responsabilidad mutua. La verdadera libertad cristiana se encuentra en el servicio desinteresado, modelado según el amor sacrificial de Jesucristo. 18. Gálatas 5 y 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este versículo encapsula la esencia misma de la vida cristiana y la relación con el Espíritu Santo. La primera parte, si vivimos por el Espíritu, nos recuerda que la vida cristiana no es simplemente una existencia ordinaria, sino una vida que ha sido transformada y vivificada por el Espíritu Santo. Es un recordatorio de que nuestra vida, desde el momento de la conversión, está intrínsecamente vinculada a la obra del Espíritu de Dios en nosotros. La segunda parte, andemos también por el Espíritu, nos desafía a llevar esa realidad espiritual a la práctica diaria. No es suficiente ser receptores pasivos de la gracia del Espíritu, se nos llama a caminar en sintonía con la dirección y guía del Espíritu Santo. Esto implica una vida consciente y deliberada, donde nuestras decisiones, acciones y actitudes reflejen la influencia y el liderazgo del Espíritu en nosotros. En términos prácticos, andar por el Espíritu implica estar sensibles a su dirección en nuestras decisiones diarias, buscando su sabiduría en la toma de decisiones, y permitiéndole moldear nuestros corazones y carácter. También implica someternos a la transformación continua que Él opera en nosotros, conformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. 19. Gálatas 3, 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Este versículo destaca la importancia de la fe en la herencia espiritual y la conexión con Abraham. En el contexto de la epístola, el apóstol Pablo aborda la cuestión fundamental de la justificación por la fe en Cristo en contraste con la observancia de la ley. Abraham, en la tradición judía, es considerado el padre de la fe. Dios hizo promesas a Abraham, y él creyó en esas promesas, lo que le fue contado como justicia. Génesis 15, 6. La afirmación de Pablo en Gálatas 3, 7 destaca que la verdadera descendencia de Abraham no se determina por la genealogía física, sino por la fe. Al afirmar que los que son de fe son hijos de Abraham, Pablo subraya que la relación con Dios y la herencia espiritual no se limitan a la observancia de la ley judía, sino que son accesibles a todos, judíos y gentiles, a través de la fe en Cristo. Este versículo refleja el tema central de Gálatas, donde Pablo defiende la primacía de la fe en Cristo como el medio de justificación y pertenencia al pueblo de Dios. La fe, según Pablo, es el puente que conecta a los creyentes con la historia redentora de Abraham y con la promesa de salvación en Cristo Jesús. 20. Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este verso de Gálatas 6, 9 es un llamado a la perseverancia y la constancia en hacer el bien. Pablo, el apóstol, utiliza la metáfora de sembrar y cosechar para transmitir una importante lección espiritual. La analogía agrícola era comprensible para sus destinatarios, muchos de los cuales estaban familiarizados con la agricultura. Cuando dice, no nos cansemos de hacer bien, Pablo está instando a los creyentes a seguir actuando con bondad, justicia y amor hacia los demás, incluso cuando enfrentan desafíos, oposición o desánimo. La vida cristiana está llena de oportunidades para sembrar semillas de bondad a través de acciones benevolentes y compasivas. La segunda parte del versículo, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, sugiere que el fruto de nuestras acciones benévolas y justas no siempre es inmediato. Así como el agricultor espera pacientemente a que sus cultivos crezcan y maduren antes de cosechar, los creyentes deben tener paciencia y confianza en que, en el tiempo designado por Dios, verán los resultados positivos de sus acciones. La clave aquí es la perseverancia y la resistencia. La palabra desmayamos implica la idea de rendirse o perder el ánimo. Pablo anima a los creyentes a no perder la esperanza ni abandonar el camino del bien, incluso cuando las recompensas parecen demorarse. Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosecha espiritual, y nuestra responsabilidad es seguir sembrando con diligencia y fe. En resumen, Gálatas 6, 9 nos enseña la importancia de la perseverancia en hacer el bien, recordándonos que la cosecha de bendiciones y frutos espirituales vendrá en el momento de Dios si mantenemos nuestra fidelidad y no nos cansamos de actuar con amor y justicia. Amén. Gracias por llegar al final de este video.